Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a la presentación de este evento. Me toca presentar al doctor Eloy Espinosa Saldaña, doctor en Derecho con mención sobresaliente summa cum laude en la Universidad Nacional a Distancia de España, estudios concluidos de doctorado en Valladolid, España y Buenos Aires, Argentina, abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Constitucional en las Universidades Pontificia Universidad Católica del Perú, Ruiz de Montoya, y profesor principal, coordinador y exdirector general de la Academia de la Magistratura, eh, entre otras entidades, y en esta noche presentará su disertación. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, eh, le hago el pase respectivo. Muchas gracias, Patricia. La idea, agradezco la presentación. Habría que un poquito señalar que soy postdoctor por la Universidad de Bolonia y he sido vicepresidente del Tribunal Constitucional. Ahora, agradezco la invitación hecha por tanto ODM como por Chascamaru ante un tema que es de interés general. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Pero hay que manejarnos con ciertas premisas. Las premisas en una actividad como esta no pueden ser las de las simpatías o antipatías, las de las afinidades políticas, religiosas o cualquier otro tipo. Aquí lo que tenemos es que, por lo menos lo intentaremos, ceñirnos a un análisis técnico jurídico que abarcará la comprensión de lo previsto constitucionalmente, lo previsto legislativamente, lo previsto en jurisprudencia emitida sobre este tipo de casos. Y desde ya adelanto que es una historia que no está concluida y que tiene un continuará. Me explico. Yo he sido parte de un colegio. Y en un colegiado no todo el mundo piensa igual. A veces las posiciones son diferentes, el debate nos lleva a decisiones que tomar en las cuales no hay coincidencia y todo hay que decirlo, las relaciones personales no siempre son fáciles, ¿no? Porque podemos desarrollar muy bien lo que son las habilidades duras, el conocimiento de nuestra materia, por ejemplo, pero no ser tan duchos o tan duchas en actividades blandas, nuestra relación con la gente, por ejemplo. Una sentencia es una resolución administrativa emitida por un colegiado de alto nivel, es siempre un consenso básico con algunos puntos de negociación y por eso se permite la existencia de no solamente los que voten en contra o las que voten en contra, sino también la presencia de las personas que puedan disentir puntualmente o no tan puntualmente en alguno de los aspectos del detalle del caso o de la situación que toca analizar. Y de ahí es que en algunos países se hable de voto concurrente, otros de voto particular, concurrente, y en el caso peruano básicamente de fundamento. Bien, no todos nos vamos a llevar bien, pero hay dos cosas que hacen muchísimo daño a cualquier colegio. La primera de ellas es la de
evitar una cooptación. O sea, quien tiene autoridad, y qué duda cabe, el Ministerio Público, sus fiscales tienen autoridad, los miembros de la Junta Nacional de Justicia tienen autoridad, los jueces y juezas del Poder Judicial tienen autoridad, lo tiene también, obviamente, un juez, una jueza del Tribunal Constitucional. Quien tiene entonces autoridad tiene también un deber de deslealtad. ¿A qué me refiero con esto? Llegó por el sistema que lo hayan nombrado, pero no le debe su puesto absolutamente, las gestiones de su puesto absolutamente a nadie. Y solo podrá ser separado del puesto la persona en cuestión cuando termine su mandato, cuando haya un límite de edad, cuando haya condiciones que no le permitan ejercer el cargo o cuando cometa faltas muy graves, si estamos dentro del escenario de cuestiones objetivas que están establecidas previamente, una situación de vacancia, y si no, si estamos dentro de los artículos 99 y 100 de la Constitución, lo que vamos a encontrarnos es con la posibilidad de una acusación constitucional, un acercamiento que se ha hecho en el caso peruano entre el antejuicio francés, no te pongo yo Congreso, a ti alta funcionaria, alto funcionario, no te pongo a disposición de directamente la judicatura o el Ministerio Público, sino vas a un fuero, va a ser determinado fiscal o determinada fiscal, en este caso, si son nuestros altos funcionarios, altas funcionarias de Fiscal de la Nación, y después va a haber una evaluación que se va a hacer a nivel de la Corte Suprema y que puede tener hasta dos instancias si de lo que se trata es de un delito de función. Si de lo que se trata es de un comportamiento considerado no solamente inadecuado, sino que constituye una infracción al texto constitucional, allí la sanción la va a poner el mismo Congreso y pueden ser hasta 10 años de inhabilitación a la función pública, ¿no? Entonces, es importante preservar independencia, imparcialidad y no dejarse cooptar. No, ni por el grupo político, ni por el grupo económico que nos llevó al cargo. Y sin duda, si hablamos que estamos en un estado constitucional y convencional, eso quiere decir que estamos en un estado donde la actuación tiene que ser conforme a derecho. El ordenamiento jurídico vigente es el que se tiene que seguir y se recurrirán a técnicas de interpretación o de integración, si se quiere hacer la distinción en ambos conceptos, solamente cuando sea estrictamente necesario. Y en el caso de la interpretación de varias disciplinas, ya incluso taxativamente se han adelantado algunos criterios, más que principios, criterios, ¿no? Fórmulas que se plantean en una lógica de presunción juris tantum, o sea, admiten prueba en contrario, que nos permiten resolver situaciones antes no previstas, situaciones entonces que en su momento generan discusión, porque para mí el vaso está medio lleno, para la otra persona está medio vacía, ¿no? Y situaciones donde han no solamente ocurrido hechos nuevos, sino se presentan circunstancias que
nos van a tener que obligar la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico. Firmamos un tratado. Se establece una pauta como costumbre de orden público internacional, los COJANS. Entonces, en estos casos, cuando no sabemos cómo llegar, tenemos rutas que nos permiten armar el cómo llegar. Bueno, tenemos aquí? Tenemos aquí que el artículo 158 de la Constitución nos dice que el Ministerio Público tiene como una de sus principales atribuciones constitucionales la de promover de oficio la defensa de la legalidad. En buen cristiano, la defensa de la juridicidad. Si alguien tiene que preocuparse porque la actuación de cualquier autoridad, de cualquier persona sea conforme a derecho, emitida por el órgano correspondiente a través al órgano competente a través del órgano correspondiente, es precisamente quien es parte del Ministerio Público. Porque si detecta que hay una vulneración de eso, de oficio, incluso puede pronunciarse pidiendo que se haga la corrección del caso. Y el otro elemento que es central, para plantear aquí, en el mismo artículo 158, pero en el inciso siguiente, en el inciso 2, le toca al Ministerio Público velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración que relate sin partición de justicia. O sea, y en el sistema de justicia en el Perú no solamente está el Poder Judicial y el Ministerio Público, está la Junta Nacional de Justicia, está el Tribunal Constitucional. Por decir dos casos que van a tener que ver directamente con la situación que les quiero plantear. Siempre en un colegiado hay fricciones, pero hay un momento donde el asunto tiene carácter de incontrolable. Una fiscal, Marita Barreto, coordinadora de un equipo especial contra la corrupción del poder, presenta ante los medios de comunicación, los formales y no tan formales, el 27 de noviembre del 2023, una denuncia de proporciones inusitadas. Según su investigación, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, encabezaba una organización criminal dentro del Ministerio Público destinada a no a subordinarse, sino a establecer negociaciones, ser socios con cierto sector del Congreso. Se pone como elementos de prueba, a ver, la acusación que venía contra aquellos congresistas y aquellas congresistas consideradas con este apelativo de mochasueldos. Mi trabajador, mi trabajadora gana 10.000, pero no cobra 10.000 porque 2.000 van al bolsillo del congresista o de la congresista o de quien destine el congresista a la congresista. La lista se decía que eran de 26 y fueron 5 o 6 lo que finalmente fueron. Y se cuenta también en estos casos cómo favor con favor se paga. Entonces vamos a tener temas como el de la salida, reconfiguración posterior a través de la resolución que emitió el juez Checkley por Supremo Provisional, la salida de la ex fiscal de la Nación y hoy fiscal suprema Zoraida Ábalos, salida con inhabilitación para la función pública por 5 años. Entonces, esto era un cambio de figuritas y estampitas, según lo que se nos reveló.
la fiscal de la Nación de aquel entonces me decía, yo quiero tener estas facilidades para el control interno de mi Junta de Fiscales Supremos, que es la máxima instancia de gobierno del Ministerio Público, pero le hago ciertos guiños a los congresistas cuando me dicen que planteo una acusación constitucional contra alguien, lo hago. Cuando me dicen que retroceda y demora la acusación, retrocede y la demora, pero háganme la vida más fácil dentro de la institución. Bien, toda esta investigación tiene el nombre de Valquiria 5. ¿Ya? Porque se hicieron una serie de inspecciones, entonces esta situación planteada el 27 de noviembre trasciende, obviamente, y la entonces composición de la Junta Nacional de Justicia, no quienes están ahora, sino otro grupo de personas, Aldo Vázquez, Ministerio de Ñeco, eh, y podríamos mencionar algunos más, y dicen, tenemos que suspender. Se dice mal cuando se dice suspensión provisional. Toda suspensión es temporal o es provisional. Es una ruptura con un espacio al cual después vas a volver por un tiempo determinado. Aquí lo que se estaba era suspendiendo a la señora Patricia Benavides en su condición de fiscal suprema, ergo, el fiscal en su condición de fiscal de la nación. ¿Por qué? Porque el fiscal de la nación, según dice claramente la constitución vigente, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y nada más que por la Junta de Fiscales Supremos entre sus miembros titulares, no provisionales. Entonces, al perder la condición de fiscal suprema por 6 meses, mientras se desarrollaba un procedimiento disciplinario por faltas consideradas muy graves, hay hasta ahora un señor asesor en su momento de Benavides, de apellido Villanueva, que ha hecho revelaciones que obviamente tienen que cotejarse si son ciertas o no, pero que dan indicios por lo menos a que se practiquen indagaciones e investigaciones. ¿Qué pasa entonces con el Ministerio Público? Se queda sin fiscal de la Nación. Entonces, como no ha sido destituida la señora Benavides, hasta ese momento la institución viene después, se hace dentro de los fiscales supremos, en aplicación estricta de la ley orgánica del Ministerio Público, se coloca al fiscal supremo más antiguo, que no había desempeñado el cargo, el fiscal Juan Carlos Villena. Él asume este puesto y dice, voy a restablecer la independencia en la institución, en realidad es la independencia de los fiscales y las fiscales y la autonomía de la institución, y a cooperar con las investigaciones en curso. A la Junta siguió el procedimiento disciplinario, hubo audiencias públicas, hubo revisión de pruebas, hubo exposición de descargos y en paralelo los medios de comunicación todavía dieron algunos elementos que ponían en una situación más incómoda, si cabe el término, a Patricia Benavides. Patricia Benavides, cuando se hizo el concurso para nombrarla fiscal suprema, se le preguntó sobre la situación de su hermana. Y ustedes dirán, ¿por qué se le preguntó por la hermana? Porque la hermana es juez superior de la Corte de Lima y jueza superiora con algunas acusaciones bastante graves.
tanto que hay que presumir la inocencia de las personas, pero tanto que llega un momento en el cual el mismo Ministerio Público le abre a la hermana de Patricia Benavides, Emma Benavides, una investigación y pone una fiscal a cargo. Patricia Benavides se compromete ante quienes le eligen que no va a mover esa fiscal. A los pocos días de que llega al cargo, la mueve, alegando que tiene una muy baja producción y eh, las pruebas son clarísimas de todo lo contrario. Era una de las fiscales con mayor nivel de producción en todo el Ministerio Público. Lo cierto, para poder ir un poquito más rápido, hacerlo más corto, el 22 de mayo del año 2024, en el que esto va tomando su tiempo, la Junta entonces ya no suspende, destituye a la señora Patricia Benavides como fiscal suprema. Al destituirla como fiscal suprema, no puede ser fiscal de la Nación. Pero, además, eh, en ese sentido, ya, aun cuando ella discutiera el resultado y pudiese volver, como finalmente volvió, ¿ya? Esto toma un tiempo. Y el nombramiento para ser fiscal de la Nación es un nombramiento por una cantidad de años reelegible una sola vez, pero claro, para poder ser reelegible tienes que estar en el cargo y presentarte a la reelección. Con lo cual, si la señora Benavides volvía, no podía volver como fiscal de la Nación, salvo que sus colegas de la Junta de Fiscales Supremos la nombraran de esa manera. Dato a tener presente. Villera sigue de encargado, pero claro, la encargatura no puede durar toda la vida, hay que nombrar a alguien. Y en noviembre del año 24, entonces, la Junta de Fiscales Supremos debe tener más miembros, debe tener 7 miembros, pero con 4 ya hay quórum de instalación y de funcionamiento. Habían esos 4 y dijeron, ya es momento de que tengamos a una titular o a un titular en el cargo porque ya venció el mandato de Benavides. No podemos estar con el interinato eterno. Y en ese contexto, la mayoría opta por elegir a la fiscal suprema del Espinosa. Importante tener presente dos cosas. La fiscal suprema responsable de la investigación Valquiria fue del Espinosa. Y las consecuencias de esto parece ser que fue llevarla a sacarla de la labor propia de la Junta de Fiscales Supremos contra su voluntad y a que haga la representación del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones, representación que según el parámetro constitucional no tiene por qué ejercer un fiscal o una fiscal en funciones y no puede serlo un fiscal o una fiscal retirada. No me toca hacer una evaluación sobre las bondades o las desventajas de la gestión Benavides, de la gestión Villena, de la gestión Espinosa. Yo entonces solo hago referencia a hechos que nos llevan a situaciones. Mientras la señora Benavides, Espinosa, terminaba de recomponer los grupos especializados para las diferentes actuaciones delictivas
que hay que indagar, que hay que investigar y que después hay que plantear la acusación para tratar de convencer al Poder Judicial que estamos frente a alguna persona o un conjunto de personas que han cometido delitos, Patricia Benavides seguía luchando por volver. Presenta en esa lógica una demanda de amparo. El asunto no camina por ahí. El asunto camina cuando cambia la composición de la Junta Nacional de Justicia. Sale Vázquez, sale Tello, salen todos los demás y entra una nueva composición que deja sin efecto la decisión tomada por sus antecesores. El día es 14 de junio de este año. Hay un intríngulis allí en el cual el Tribunal Constitucional en su actual composición tiene que ver. La Junta Nacional de Justicia había establecido un procedimiento que, y tómelo como una opinión personal, eh, cumplía con requisitos básicos de un debido proceso para la defensa, la contradicción, la actuación de las pruebas ofrecidas, la posibilidad de, en el mientras tanto, de, entonces, poder tener condiciones de estabilidad hasta que llegue la resolución que da por fin la instancia. El Tribunal Constitucional caso resuelve que este procedimiento abreviado, express, no es constitucional y este pronunciamiento muy cuestionable, ¿ya? Con todo respeto, soy amigo de los miembros del Tribunal Constitucional actual, pero más amigo de la verdad, y ante esto, el 14 de junio del año 2025, ya apenas conocido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia emite una resolución administrativa que dejaba parcialmente sin efecto la sanción de institución. O sea, no se cargaba todas las imputaciones, algunas. Esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la comprensión que se hace desde el lado de Patricia Benavides es que ya no hay cargos contra ella. Y hay otro elemento que se va a plantear en la situación concreta. El otro elemento es que la Junta Nacional de Justicia le pide a quien es en ese momento fiscal de la Nación que vuelva a Benavides, sí, pero que vuelva en el cargo del cual se fue. Y eso, con todo respeto, es absolutamente inconstitucional. La Constitución es muy clara. El fiscal, la fiscal de la Nación se nombran en el contexto de una reunión con acuerdo de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, la señora Espinosa, por más, que había sido elegida cuando había acabado el mandato de la otra por la Junta de Fiscales Supremos, no podía cumplir esta resolución. ¿Ya? No podía cumplir esta resolución porque obviamente le estaban planteando algo que va contra el texto expreso de la Constitución. Y ahí esto llega a la lógica de un enfrentamiento para tratar de evitar que esta resolución administrativa se nos meta de costado. La señora Espinosa plantea un proceso penal contra la señora Benavides buscando su suspensión. Entonces, como no se había resuelto en todos los extremos, en todos los aspectos, la posibilidad de la destitución, entonces por lo menos en aquellos que no se había tocado,
la suspendemos o buscamos que la suspendan. Pero ahí entran otros actores de por medio. Entra el Congreso a tallar y comienza a decir solamente 4 de los que deberían ser 7 fiscales supremos han elegido a Delia Espinosa. ¿Con qué legitimidad? Bueno, para los que tenemos alguna formación jurídica, sabemos que hay votaciones que sí requieren un número calificado de los miembros y hay votaciones que se ganan con mayoría simple. Y 4 de 7 no es ni siquiera mayoría simple, y es mayoría absoluta. Nosotros en el Tribunal Constitucional tuvimos una elección donde entre 7 miembros gana la presidencia alguien con 3 votos, hay un candidato, una candidata que queda con 2 y un candidato que queda con 2. No era, ¿por qué? Porque no se exigía en una segunda vuelta una mayoría calificada. Punto. Entonces, el quórum es algo que te puede o no gustar, pero son unas pautas que hay que respetar. Sin embargo, en agosto de este año, Patricia Benavides va asumiendo que ha sido repuesta, que ya no hay destitución, que no se está planteando una suspensión por otros aspectos contra ella, hace 2 cosas. Primero, presenta una denuncia constitucional al Congreso contra Delia Espinosa, acusándola de abuso de autoridad, ¿ya? Me opongo a cumplir con mis deberes y de prevaricato no estoy cumpliendo con una medida judicial. Pequeño error. La Junta Nacional de Justicia es un órgano administrativo, no es un órgano jurisdiccional, ¿ya? Que ordenaban su reposición, que como podemos ver no era tan cierto. Y además, pues obviamente pedía una inhabilitación de 10 años. Movimiento. Va la señora Benavides a asumir su cargo, la dejan pasar, pero en la reunión de la Junta de Fiscales Supremos que se hace en el 9º piso de la sede principal del Ministerio Público, no la dejan entrar y después como su situación no está esclarecida, no es invitada a esa reunión y es más bien invitada a salir y hay hasta un grupo de trabajadores, se dice que por su propia iniciativa, comienzan a hacer una vigilia, velitas en la mano, para poder sostener lo que ellos consideran que es la institucionalidad a protegerse. Pero si la historia ya no es complicada, aquí entra a tallar un nuevo actor. Tomás Gálvez Villegas, a quien conozco de hace muchos años, profesores de San Marcos, los dos, había sido nombrado hace ya algún tiempo fiscal supremo. Pero la anterior Junta Nacional de Justicia lo había separado del cargo por sus presuntos vínculos porque eso todavía está en investigación, de la red llamada de los cuellos blancos del puerto. Para los que de repente no lo conocen o no lo recuerdan, fue este circuito que comienza parte del Callao, pero cuando entonces fue Supremo y Nostroza llega a la Corte Suprema, se extiende un poco más, el circuito es: te doy favores, te rebajo sentencias, recibo beneficios a cargo, en algunos casos corrupción blanda, o sea, intercambio de favores, gestión de intereses, tráfico de influencias, y en otros corrupción dura, dinero puro y duro. Gálvez
es implicado en esta situación. No podemos decir, porque el asunto todavía sigue siendo investigado, si es culpable o no, pero ante las sospechas existentes, fue separado del cargo, fue suspendido del cargo por la anterior Junta Nacional de Justicia, y él lleva un amparo hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice, este señor tiene que volver a su cargo porque no tenemos todavía elementos concluyentes para definirlo, su situación, y porque se le ha seguido un procedimiento que yo, misma institución, con la misma composición, los actuales miembros y la presidenta del Tribunal Constitucional dice, se nos queda, ¿ya? Se nos queda porque es un procedimiento indebido. O sea, tenemos a Benavides queriendo volver, tenemos a Espinosa puesta contra las cuerdas y, y a su vez suspendida por la actual composición de la Junta Nacional de Justicia, y otra vez la discusión de quién manda en el Ministerio Público, quién es fiscal de la Nación. Y a pesar de estos vínculos, presuntos vínculos, es el acuerdo de los fiscales que quedan, fiscales supremos titulares, los que quedan, quienes nombran a Tomás Gálvez como fiscal de la Nación. Entonces, esto obviamente no le gusta para nada a la doctora Delia Espinosa, que considera, por más que el nombramiento haya sido interino, es que en realidad se estaba desconociendo resoluciones como la que ya le había dado la posibilidad de volver al cargo. En fin, no vuelve al cargo. Gálvez comienza a declarar eh, que él es un interino y que va a ceñirse a completar, cuidarle el asiento a Espinosa, pero de eso nada. Comenzamos a ver algunas decisiones muy delicadas al respecto. Tal vez la decisión más delicada al respecto tiene que ver con dos honorables miembros del Ministerio Público, con la fiscal Carolina Delgado y con la fiscal Alejandra Cárdenas. Carolina Delgado, del Distrito Judicial de Sullana, había sido traída como fiscal suprema adjunta, o sea, no titular, pero para que se encargue de qué, de ver casos como el de los cuellos blancos del puerto. Y se le pone como su mano derecha, colaboradora, a la doctora Cárdenas, que viene del Distrito Judicial de Arequipa. Bueno, ¿qué hace Gálvez? El que dijo que no iba a tocar nada. Entonces, Gálvez, a las dos, las regresa a su estado de origen, pero no con esta típica resolución, agradecimiento por los servicios prestados, una resolución con muy malas maneras, con muy malas formas, acusando a las que no conocen de su trabajo y de que han hecho filtraciones de información a la prensa. ¿Ya? Pues ahí tenemos un interino que además va a unas reuniones que no había estado yendo la titular para ponerse de acuerdo en una propuesta congresal que se está tratando de armar de reforma de todo el sistema de justicia, y no es tanto lo importante que vaya, sino las cosas que dice saliendo,
que ya no son una continuidad, nos guste o no nos guste, de lo planteado por la señora Espinosa, sino son medidas aparte y algunas de ellas bastante conflictivas. Entonces, como podrán imaginarse, si la Pampa ya estaba armada, la Pampa comienza a incendiarse. ¿Qué vamos a tener en este escenario? En este escenario vamos a tener varias cosas. Por un lado, la señora Espinosa sale a declarar en diferentes medios: no soy quien le corresponde evaluar esas estrategias de su abogado, si las declaraciones tuvieron el tono pertinente o no. Ya. Pero lo más importante que hace es que plantea un amparo. Y al plantear un amparo, el juez Torres Tasso le da una medida cautelar para, mientras tanto se resuelve la controversia del amparo, ella vuelva a su espacio fiscal de la Nación. Recuerden que Gálvez nunca ha sido titular de la Fiscalía de la Nación. Es un interino, es un encargado, es alguien a quien se puede poner y se puede quitar según se dé la situación. Está en vez de recubriendo el espacio de, y si la persona a la cual le cubren el espacio ya tiene que volver, hay que hacerlo volver. Y esta resolución emitida por el fiscal, por el juez Torres Tasso, tiene una indicación muy clara. Una indicación que a los 2 días de haber sido notificados, días que vencen en estas fechas, ¿ya? La Junta Nacional de Justicia, sin mayor reparo, tiene que dejar que la señora Espinosa, vuelva a su cargo como fiscal suprema. Ergo, si sus colegas la nombraron fiscal de la Nación, no solo vuelve como fiscal suprema, vuelve como fiscal de la Nación. Mientras tanto, la señora Benavides había tenido que transar, ya su mandato como fiscal de ciudad había vencido, pudo volver, pero vuelve como fiscal suprema. Pero ya se imaginan el escenario conflictivo que se abre. Y le pone más gravedad el asunto, o sea, porque la Junta Nacional de Justicia, en una estrategia que yo considero equivocada, he comenzado mencionando que hay una obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico tiene como una de sus bases el cumplimiento de sentencias, de resoluciones judiciales. Nos gusten o no nos gusten. Es cierto que el pronunciamiento de este juez es un pronunciamiento que puede ser apelable, pero, como bien señala el Código Procesal Constitucional, los pronunciamientos en sede de amparo son de aplicación inmediata. Estamos hablando de tutela de urgencia, de derecho, de aplicación inmediata. Pero tenemos un escenario donde la Junta no quiere cumplir, y tal no quiere cumplir con reincorporar, porque no sería reponer, ¿ya? Entonces reincorporar en su plaza a la señora de la Espinosa, que la ha convocado para una audiencia el día 17, pidiéndole que explique por qué en su momento no puso en su cargo a la señora Benavides, no cumplió con la resolución. O sea, más de lo mismo. La resolución judicial que esté emitida, aunque pueda ser apelada, no cuenta. Y es grave que no cuente para un organismo cuya responsabilidad es precisamente la de nombrar jueces y juezas, la de ascender jueces y juezas, la de destituir algunos jueces y juezas, y el hacer una evaluación de desempeño cada 7 años de esos jueces y juezas. Si sin necesidad de... Ha habido un pronunciamiento
de algún juez, de alguna jueza, aunque sea en un escenario provisional como un escenario cautelar, lo mínimo que uno esperaría, con todo respeto a los amigos de la actual Junta Nacional de Justicia, bueno, no por unanimidad, ha habido un voto cerrado en sentido contrario, que hay que resaltar, lo que debieron es, bueno, que vuelva la señora Espinosa y sí, cuando vea el expediente principal, el juez Torrestazo o los superiores de Torrestazo en sala deciden que no va, o tratándose de un amparo, sabemos que el demandante de amparo en el Perú puede, si no le dan la razón, en el Poder Judicial puede ir por recurso de agravio, juicio extraordinario, a el Tribunal Constitucional. No hay nada que vuelva. Lo que pasa aquí es que cada cual explique lo suyo. Y el asunto se pone muy complicado ya para el mismo Gálvez, porque no hay mayor fundamento en las decisiones que toma frente a las fiscales Delgado y Cárdenas. La fiscal Delgado presenta un recurso de reconsideración ante Gálvez, porque esta es una decisión tomada por él y exclusivamente por él. Esas decisiones no son decisiones tomadas por la Junta de Fiscales Supremos, sino por quien sea fiscal de la Nación, sea titular o sea interino. Normalmente los interinos no suelen mover el kiosco, pero acá el interino no solo movió el kiosco, votó el kiosco. Entonces, lo que ella apuesta a que estamos ante una resolución no motivada y aunque no lo dice con todas sus letras, bueno, pone en claro que es por lo menos inoportuno que la persona que está siendo investigada por la fiscalía que se ha sido puesta a su cargo, resulta que es la persona que destituye a quien le está investigando. La regresa a Sullana. No sé si la doctora Edgar nos está escuchando, pero si nos está escuchando desde Piure de Sullana, no está aquí, ¿ya? Entonces, en esta situación en concreto, entonces basta con mirar el artículo 139, el inciso 3, que dice que hay que defender el derecho a un debido procedimiento o de proceso, si hablamos de un caso judicial, eh, hay que respetar la ley de procedimiento administrativo general y que incluso la Corte Interamericana ha señalado que el debido proceso debe ser respetado en todo tipo de procedimiento, incluso los caracteres administrativos y disciplinarios. Está el famoso el caso Baena contra Panamá, por si alguien no lo conoce. Se alega que no le han permitido, ella alega que no le han permitido presentar descargos, entonces se viola su derecho a la, a la, a la defensa y entonces un elemento muy importante, dice, en realidad la única justificación que plantea el señor fiscal de la Nación interino es que hubo un oficio y ese oficio, eh, mandado por una fiscal provincial provisional, ¿ya? Le pide informaciones sobre por qué está investigando a un fiscal supremo, porque está investigando al señor Tomás Aladino Oral. Y ahí hay un pequeño problemita de comprensión,
Tomás Aladino Gálvez es fiscal supremo, sí, pero él lo es desde un momento posterior al momento que se descubre todas las andanzas de esta organización criminal denominada los Cuellos Blancos de Puerto. Cuando se investiga este tema y comienzan a determinarse responsabilidades o hacer acercamientos para quienes podrían eventualmente ser personas responsables, Tomás Aladino Gálvez era fiscal superior. ¿Por qué esto es importante? Porque si hubiera sido fiscal supremo, solamente lo podía ver la Fiscalía de la Nación. Al ser un fiscal superior, entonces puede verlo una fiscal suprema, sea titular o sea provisional. Le guste o no le guste al señor Tomás Aladino Gálvez, al cual tengo el mayor de los respetos, pero, como les digo, más amigo de la verdad que de mis amigos. Entonces, no se puede alegar, como bien dice la fiscal Delgado, no se puede alegar que el caso no debía estar bajo su competencia porque no estaba en el rol ni de fiscal supremo y menos de fiscal de la Nación interino. Entonces, cuando se suscitaron los hechos de los cuellos blancos, y hay también una reconocimiento, un pedido de reconocimiento a la independencia. Independencia, como sabemos, es evitar interferencias desde dentro de la institución o de fuera de tu institución para tu labor. Y eso ha sido desarrollado por la Corte Interamericana en un caso que les recomiendo revisar, el caso Nina contra Perú. ¿Ya? Ahí se estableció que aún fiscal provisional se le puede separar, sí, pero solo bajo pautas que están expresamente previstas sobre graves faltas administrativas comprobadas luego de un procedimiento con todas las garantías o cuando se le nombró por un plazo y el plazo terminó. Ninguno de estos tres supuestos alcanzaba ni a la doctora Delgado ni a la doctora Cárdenas. ¿Ya? Y pues, así. La doctora Cárdenas también presenta su reconsideración. Ella iba como fiscal adjunta a nivel de este caso. Presenta la reconsideración. Los argumentos en realidad son bastante parecidos. Lo que ella pone más énfasis es en que tenía un nombramiento como fiscal provincial titular, ergo podía ser un fiscal provincial titular, puede ser un fiscal supremo adjunto, máxime si lo está haciendo en calidad de encargado. ¿Ya? Entonces, y hace notar cómo hay casos, no vamos a mencionar a las dos personas que iba a hacer referencia, entonces no tuvieron mayor problema siendo fiscales provinciales para que los pongan de fiscales supremos adjuntos, por lo cual se le estaba dando un trato discriminatorio, porque cuando hay alguna diferencia que no tiene sustento, justificación razonable, esa diferencia anual. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos entonces una institución debilitada con conflictos internos que no van a ser fáciles de resolver a nivel de la Junta de Fiscales Supremos. Quien vuelva o quien sale va a dejar consigo una estela de trabajo. Se crea problemas también
entre el Ministerio, entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, porque acá hay una clara intención de no cumplir con una sentencia, con una resolución tomada en una medida cautelar, y no es primera vez que estamos viendo ya este problema de entidades que no quieren cumplir con resoluciones judiciales. Se hace un problema grave, grande, obviamente, en las relaciones del Ministerio Público con la Junta Nacional de Justicia, y cuando todavía no se ha hecho una reforma que se está planteando desde la comisión manejada por la congresista Alba en el Congreso, de que la edad límite para ser fiscal, para ser juez, para ser jueza suprema ya no sean los 70 años, sino los 75, y aquí tenemos a dos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos que ya a principios del próximo año estarían cumpliendo 70 años. Con lo cual, muchos han entendido y con elementos suficientes como para poder entenderlo, que la señora Ábalos, el señor Sánchez, podrían dejar de ser fiscales supremos, y esta Junta Nacional de Justicia actual nombraría a sus dos sustitutos, con lo cual la correlación interna cambia completamente. ¿Qué hay que hacer aquí frente a lo que está pasando, no solamente en el Ministerio Público, donde además, y ha tenido que retractarse porque esa es su propuesta de siempre, el fiscal de la Nación interino proponía desarmar los equipos especiales de investigación, porque decía que algunos no habían sido muy efectivos? Lo cierto es que póngase cualquiera de ustedes a hacer de la noche a la mañana una actividad que no han hecho antes y que otras personas la han venido haciendo por 4, 5 o 8 años. Y traten ustedes de tomar el ritmo en casos que pueden tener 2.000, 3.000, 4.000 folios, hojas que tener que leer prácticamente de inmediato para sostener una acusación que ha sido planteada y de la cual conozco poco o nada. Se necesita, creo, primero, en la lógica de que es la propia del Ministerio Público, respeto de la legalidad, respeto. Pues, nos guste o no nos guste, entonces, respeto a las asociaciones judiciales. Si hay un juez que ha planteado escenario cautelar, si Espinosa vuelve, mientras esa sentencia no sea, ese auto no sea revertido, pues la señora Espinosa vuelve. ¿Ya? Vuelve y vuelve como fiscal de la Nación hasta que se acabe su mandato. Si esa decisión es revertida y lo que se va a plantear es una suspensión, o lo que está queriendo seguir tramitando, por algo la cita en el día 17, la Junta Nacional de Justicia, si la quieren destituir, ya eso es otra cosa, se evaluará si es una destitución conforme a derecho o no. Ella podrá presentar eventualmente los medios procesales que crean correspondientes, pero lo cierto es que ella debería volver ya, independientemente de simpatías o antipatías que se puedan tener con la señora Villalobos. Y que personas como la doctora Delgado o la doctora Cárdenas no encontramos elementos alguno que lleve a que haya una verdadera motivación en las resoluciones. Yo les invito a que revisen casos ya resueltos por el Tribunal Constitucional en la composición anterior de Nadia Moja, para ver
el tema de si hay motivación en las resoluciones judiciales y el caso Arce Paucar, en nuestra composición, para ver si a nivel fiscal se están cumpliendo con los elementos para que haya una resolución debidamente motivada. Si no se resiste este control de motivación, la decisión tomada por el fiscal de la Nación puede ser muy respetable, pero no es conforme a derecho. Y estas personas deberían volver, salvo pues que además porque han sido sacadas señalando que su comportamiento es impropio, que no conocen la materia, o sea, se les ha puesto de por lo menos poco conocedoras de su labor y poco honestas para desempeñarlo, con lo cual el fiscal de la Nación interino tiene potencialmente no solo un problema de tener que volverlas a poner, tiene un problema porque todas las personas tenemos el derecho a una buena reputación, ¿no? La consideración que tienen los demás sobre el mismo, y todas las personas tenemos un derecho al honor, la consideración, la autoestima que tengo. Y no es muy difícil, comprobando resultados, entonces ver si realmente esta promoción o encargo que se le dio a una persona incompetente, a una persona que no sabía cumplir su función. Si no puede probar eso el fiscal de la Nación interino, es pasible de ser denunciado por las dos fiscales que se han planteado. Entonces, creo que lo necesario es ceñirnos a las pautas normativas, hay que ceñirnos, estamos hablando de una entidad que está llamada a proteger la legalidad y cumplir con los fallos judiciales, y que no nos dejen ganar los cantos de sirena de las cooptaciones políticas o las cooptaciones económicas o las simpatías o antipatías que siempre existen. El país necesita que el Ministerio Público camine en las cosas que tiene que hacerlo. En el Perú hemos subido de manera vertiginosa en lo que es el crimen organizado. Hemos pasado de ser considerados el 40 país más inseguro a ser el 10º país más inseguro. Y el director, la directora de una investigación penal puede tener la colaboración de la Policía Nacional sin duda, pero el director, la directora de investigación penal, lo que debería estarse haciendo en este tiempo, pues no se está haciendo como se quisiera, precisamente por líos como estos. Ya hay una demanda de mayor financiamiento que dejó planteada en su momento una invitación que se nos hizo, y presenté el tema del financiamiento del Ministerio Público como un tema fundamental, y fundamental porque en el caso peruano tenemos un mal tratamiento sobre la posibilidad de establecer algunas sanciones para ciertos comportamientos delictivos. Los grilletes no funcionan. Solamente se compró mal, ahora se dice que se va a comprar mejor, y los jueces, las juezas, no aplican los grilletes, y solamente un 2% de la población que puede tener grilletes los tiene. No hay penas comunitarias. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un problema adicional. Cárceles hacinadas. Ahora con una norma que permite que
a los adolescentes de 16, 17 años se les trate como en prisión de adultos, bueno, estamos creando probablemente maestrías y doctorados para estos jóvenes, entonces, que van a tener inevitable contacto con personas que tienen más experiencia en la cuestión delictiva. Y todo eso, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, la falta de presupuesto está haciendo tambalear a la propuesta valiente, a la propuesta interesante de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que es la creación de juzgados de flagrancia. Cometo un delito, me pescan de inmediato, el delito no es muy grave, me llevan a juzgado de flagrancia, me hacen un procedimiento sumario y no tengo a alguien más ocupando espacio en unas cárceles que tienen 134% más de hacinamiento de lo que deberían tener. Pero claro, para que haya un juez, si hay un comportamiento delictivo, para que si hay un juez, una jueza, para un departamento jurídico, tiene que haber un fiscal o una fiscal. Y si el Ministerio Público no tiene el dinero, no lo puede poner. Ergo, estamos condenando a que no funcionen a cabalidad estos espacios. Señores, señoras, con esto les dejo. Creo que hay que pacificar las aguas y la manera de pacificar las aguas es ceñirnos a los mecanismos que están previstos en el ordenamiento jurídico. Las sentencias se respetan, si las sentencias no nos gustan, se apelan, y en el interín, la situación que se vaya generando con las personas por decisiones administrativas o por decisiones jurisdiccionales, entonces, si permiten volver a alguien al cargo, pues que vuelva, de repente definitivamente, de repente temporalmente, y si las personas que están desempeñando un cargo son suspendidas del mismo, pues tienen todo el derecho de aspirar a volver si tienen la justificación suficiente para ello, pero deben entender que mientras no se les permita volver, no pueden asumir funciones, ni querer asumir funciones que no le corresponden, por lo menos temporalmente. No es tan difícil esto, no es un problema. El problema económico, sin duda, aunque parezca mentira, es el más complejo que tiene el Ministerio Público hoy en día. Pero si no resolvemos este problema de gobernanza, de respeto entre autoridades del mismo Ministerio Público y de respeto de otras autoridades de otros organismos con lo que resuelve el Ministerio Público, se nos quiebra algo que es básico para un Estado constitucional. La llamada separación de poderes, que es que nadie tiene toda la capacidad de decisión, que todos tenemos y todas tenemos algunas atribuciones o competencias, a veces de manera excluyente, a veces de manera compartida, pero que en cualquier caso estamos sujetos a control. Nada escapa del posible control constitucional o convencional en nuestras actuaciones. Quedo entonces muy agradecido por la invitación. El escenario es un escenario difícil en las relaciones humanas. No se ve la voluntad de algunos y algunas de las personas involucradas en llegar a una rápida solución y a una justa resolución, pero hagamos votos que espacios como este ayuden a comprender mejor que acá no se trata de una cuestión de imponer ciertos intereses personales o de grupo, sino de imponer el interés general, el interés público,
que es lo que nos lleva a vivir en sociedad y no en la barbarie de enfrentarnos unos contra otros. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias a los que van a escuchar la grabación que entiendo se está haciendo y si es que hubiese, muchísimas gracias obviamente a los organizadores de la actividad. Y si hubiese alguna pregunta, creo que está ahí Nayeli Chucón para poder coordinar, recoger las preguntas o si no, a mano alzada. Entonces trataremos en el tiempo más pronto posible resolverlas. Y no se preocupen los que no han podido seguir en directo esto y lo han seguido lo van a seguir después, porque las dos organizaciones son muy atentas y están siempre dispuestas a hacer preguntas, me las alcanzan y yo las veo después. Agradezco las múltiples muestras que estoy viendo de felicitación a la exposición. Eso siempre reconforta a cualquier expositor. Bien, no sé, Nayeli, si te han hecho llegar algunas preguntas o alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta. Bueno, al parecer todo quedó muy claro. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias a quienes me invitaron, muchísimas gracias también a las personas que van a seguir esta exposición después, que ojalá sea de interés y utilidad. Hasta siempre.